Bien, vamos a orar para entrar en el tema de esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitamente gracias porque nos permites, Señor amado, la oportunidad nuevamente de poder estudiar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego en este momento, Señor, que nos des oído de discípulo, Señor, en el nombre de Jesús, para poder aprender de tu palabra, Señor. Dame, Señor, una boca, Padre, una lengua de maestro para poder transmitir tu palabra, Señor, de tal manera, Padre, que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Danos esa palabra en abundancia porque estamos necesitados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, si nosotros vemos la Biblia, la palabra del Señor, el Señor trabaja a través de ciclos, trabaja a través de tiempos, trabaja, amados hermanos, de diferentes formas, lo vamos a poner de esa manera. Y cada vez que Él está trabajando, Él no deja su obra, no la deja a libre albedrío. Y cuando digo no la deja a libre albedrío, bueno, tal vez no sería esa la palabra, sino que su obra no la deja sin antes revisar cómo ha sido creada o cómo ha sido formada esa obra, si todo está en orden o en desorden. Miremos, por ejemplo, un ejemplo, lo tenemos ahí en Génesis capítulo 1, verso 31, en donde la Biblia dice que Dios dice que concluyó su obra y miró Dios todo lo que había hecho, y dice la Biblia que estaba bueno en gran manera. Si vemos en el capítulo 2, dice la Biblia que Él se paseaba por el huerto. Y es más, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios, el Señor andaba buscando a Adán. Y no es que el Señor no supiera en dónde estaba, sino que Dios es un Dios soberano. Y es un Dios que nos ha dado a nosotros la disposición, el libre albedrío, ahora sí, para que nosotros vivamos nuestra vida, hermano, a como fuere necesario o a como nos parezca, vamos a decirlo de esa forma. Por eso es que muchas de aquellas preguntas necias que se hacen los hombres y dicen: ¿por qué hay pobreza si realmente existe Dios? ¿O por qué hay miseria? ¿O por qué hay enfermedades? ¿O por qué hay esto, aquello, si realmente existe Dios? Es que Dios nos ha dejado a nosotros vivir nuestra vida. Él dijo: yo le voy a dejar la palabra. Así como Adán le dijo: mira, de todos los árboles del huerto vas a poder comer, menos de este árbol no vas a comer. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que Adán hizo lo contrario. Pero volviendo al tema, es que el Señor le dice a Adán: ¿dónde estás? Y Adán responde: aquí estoy, me escondí. Entonces, si vemos a Dios trabajando en esos ciclos, vemos, por ejemplo, apareciéndole a Noé, apareciéndole a Abraham, apareciéndole a Jacob, apareciéndole a Isaac, apareciendo, hermano, después de 400 años de esclavitud en Israel. Dice: oí la voz del pueblo, del sufrimiento del pueblo, y he venido a sacarlos de esa esclavitud. Y así sucesivamente vamos viendo que Dios trabaja. En ciertos tiempos el Señor desciende para ver cómo va su obra, para ver cómo está el asunto. Gracias a Dios, ahora para la iglesia el Señor dejó al Espíritu Santo, que permanece en la iglesia y que es Él el que supervisa cómo está la obra. Ahora, el punto es de que Dios cuida al hombre. Así como cuidó al huerto, estaba cuidando el huerto. Y es más, dice la Biblia que cuando pecó Adán y los echó del huerto, dice que puso un querubín de fuego, hermano, en la entrada de aquel lugar,
precioso para que no entrasen y tomasen ahora del árbol de la vida. Entonces Dios puso a cuidar. Mi esposa leyó una versión de la palabra del Señor en los Salmos y dice que en vano es que, hermano, vele la guardia si él no está velando. Entonces eso quiere decir que Dios está cuidándonos. Y vamos a verlo en uno de los versículos, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Oiga bien eso, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces Dios está cuidándonos. O sea, Dios está cuidando lo que Él creó. Dios está cuidando a los hombres que han venido a Él, que han venido a Cristo Jesús para ser salvos. Ahora, el hecho es, hermano, de que Dios, al ser un Dios soberano, Él permite que nosotros vivamos nuestras vidas. Y Él dice en la Biblia que a Israel le puso: he aquí la maldición, he aquí la bendición y he aquí la maldición. Si tú hicieres esto, vas a ser bendecido, y si no lo hicieres, pues vas a obtener maldiciones. Pero ¿quién es el que se la acarrea? Pues cada hombre y cada mujer que vive según su parecer, porque vuelvo y repito que ese Dios es soberano. Y Él, aunque Él nos creó, nos dio a nosotros, hermanos, ciertas libertades, pero también nos dio responsabilidad. Entonces el hombre es responsable de cuidar su propia vida. Dios nos cuida ciertamente, y nos cuida, hermano, de una manera preciosa, porque nos dejó al Espíritu Santo, que está constantemente trayéndonos a Él. Cuando erramos, pecamos, nos desviamos, hay una voz del Espíritu que siempre está: regrésate, reconcíliate, arrepiéntete, etcétera. Ese es el cuidado, hermano, de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros, cada uno, tenemos la responsabilidad de cuidarnos. ¿Cuántos alaban a Dios? De cuidarnos. Y mire cómo lo dice Pablo. Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 verso 15 dice: así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Pero me quiero centrar en ese pedacito. Así que tengan cuidado de cómo viven. Yo no sé si usted sabía, pero usted es responsable de su vida. Usted tiene la responsabilidad de cuidar su vida. Nadie más que usted tiene la responsabilidad de ver cómo está viviendo su vida. Si la está viviendo para agradar a Dios, o se le está viviendo para ofender a Dios. Y eso lo decide usted. Aunque Dios nos cuida, aunque Dios, hermano, nos proteja, aunque Dios de alguna manera siempre está vigilante, hermano, en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo, es la responsabilidad de cada uno. Eso es lo que le dice Pablo. Si no, Pablo aquí dijera: gloria a Dios, no tengan cuidado de nada, porque Dios siempre va a estar guiándolos. Sí, Él va a estar guiándonos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguir permitiendo que Él nos guíe. ¿Cuántos alaban a Dios? Él nos va a estar cuidando, pero nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, de que Él nos siga cuidando, que no alejarnos de ese cuidado de Dios. En ese orden de idea, yo quisiera platicar con ustedes bajo esta temática que yo le he titulado: ten cuidado cómo vives. Ten cuidado cómo vives. Si pudiéramos hacer un examen del 1 al 10 y pudiéramos preguntarle, por ejemplo, si usted está siendo, por ejemplo, responsable en la práctica de la palabra del Señor, ¿cuánto usted se pondría del 1 al 10? ¿Cuánto usted
usted se pondría del 1 al 10 si yo le preguntara cómo está usted vigilante en cuanto a su adversario Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que usted tiene que cuidarse de él según lo que dice la Biblia? ¿Cuánto usted diría que se está cuidando de su adversario del 1 al 10? ¿Cuánto se pondría usted del 1 al 10 en cuanto a si se está cuidando o no de no ofender a Dios con el pecado? ¿Cuánto está cuidándose usted, hermano, de limpiar su vida cada día a través de la palabra, de permanecer en una conversación íntima, o sea, una relación con Dios en oración, por ejemplo? ¿Cuánto se está cuidando usted? Porque el único responsable, aunque Dios nos guarda, Dios nos cuida a través del Espíritu, a través de los ministros, hermano, la responsabilidad primordial y principal de velar cómo estamos viviendo somos nosotros mismos. Por eso Pablo le dice en 3 ocasiones a la iglesia: examínese, examínese, examínese. ¿Por qué razón? Porque solo usted sabe, usted y Dios son los que saben cómo están viviendo en Cristo Jesús. Entonces, ten cuidado cómo vives. La palabra cuidado quiere decir un modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que hace para que salga mejor, lo mejor posible. Es aquella persona que pone una interés, se interesa responsablemente, diligentemente, hermano, pone todo su interés en que las cosas salgan lo mejor posible. Si estamos hablando del cuidado de nuestra vida, entonces diríamos que es la forma de actuar de un cristiano que pone total interés y atención responsablemente para ver cómo está cada día delante de su Dios, para hacer mejor las cosas para Dios, para vivir mejor para Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjese que mucha gente se preocupa en cómo va a vivir, en cómo van a vivir delante de la gente. ¿El qué va a decir la gente? ¿Qué me pongo para que la gente me mire bien? ¿Qué me echo para que la gente me huela bien? ¿Qué hago para que la gente me diga qué bueno está? Por eso es que ahora es famoso, hermano, el famoso like, ¿verdad? En las redes. Estamos subiendo de todo siempre, esperando que alguien comente, hermano, lo que nosotros estamos haciendo, esperando que nos den una manito, esperando que nos pongan un corazoncito, hermano, y de eso vive mucha gente. Pero lo que realmente nos debería de preocupar a nosotros es lo que Dios piensa de nosotros. Lo que realmente nos debería de preocupar a nosotros es lo que Dios dice de nosotros. Porque me podría estar representando ante la gente, hermano, bien vestido, bien perfumado, bien, hermano, equipado, bien, hermano, profesional, para que la gente diga: oh, qué precioso, ¿verdad? Qué hermoso, qué bien, qué rico huele, qué bien se ve. Pero tal vez delante de la presencia del Señor es todo lo contrario. Entonces yo me preocuparía más por ver qué dice el Señor que qué dice la gente. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, hay muchas cosas en las que Dios quiere que nosotros nos cuidemos. O sea, le voy a dar una serie de textos para que usted mire cómo usted tiene que cuidar su vida. ¿Cuáles son los cuidados que dice la Biblia que yo debo de tener? ¿Qué áreas de mi vida yo debo de cuidar?
Veámoslo. Comencemos con lo primero, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 4, verso, de Timoteo, perdón, capítulo 4, verso 16. Dice la versión al día de la siguiente manera: ten cuidado. ¿De qué? De tu conducta y de tu enseñanza. Fíjese bien eso. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Qué es la conducta? Lo hemos dicho en varias ocasiones, pero no está de más volver, hermano, a repetirlo. Para usted es provechoso esto. ¿Qué es conducta? La conducta es la manera de comportarse de una persona ante una situación determinada o en general. La conducta es la forma, es la manera de comportamiento. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, cuida tu comportamiento, cuida tu conducta. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué es lo que estás haciendo ante algunas situaciones? Hay muchas personas que dejan mucho que desear con su conducta. Se enojan, pelean, no tratan bien a los demás. Su conducta, hermano, su conducta espiritual es pésima delante de Dios. Su compromiso con Dios, hermano, o su comportamiento con Dios ante el compromiso que tienen ante Dios no es bueno. Lo que hacen, hermano, es deplorable muchas veces. Y eso es importante que nosotros, hermano, lo cuidemos. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios? Estaba orando al Señor y le decía: Padre, por favor, desenreda mi lengua para poder hablar tu palabra. Porque aunque usted, hermano, me pueda ver de que predico y bueno, digo lo que el Señor pone en mi corazón, en mi mente, hay muchas cosas que de repente, hermano, me topo, no las sé, no sé cómo explicarlas de momento, hermano, y bueno, tengo que irme por otro lado, y de repente eso quizás en lo personal, ¿verdad?, me causa algún tope, hermano, para poder transmitir la palabra del Señor. Pero a la vez que le estaba diciendo: Señor, desenreda mi lengua para poder hablar tu palabra, a la vez, hermano, en lo muy profundo también mi yo interno le estaba diciendo al Señor: pero cierra mi boca para hablar mal en contra de los demás. La conducta de muchas personas deja mucho que desear dentro, hermano, de las iglesias. Su comportamiento ante los demás, su comportamiento ante Dios, su falta de respeto ante la presencia de Dios, hermano, deja mucho que desear. ¿Cuál sería la conducta que el Señor quiere? Una conducta amorosa. Un comportamiento, hermano, de respeto. Un comportamiento, amado hermano, de reverencia cuando estamos en la casa del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora bien, pero no solamente eso le dijo que tenía que tener cuidado, sino que le dijo: cuida tu conducta y cuida tu enseñanza. Fíjate cómo está eso. Cuida tu conducta y cuida tu enseñanza. Aunque esa palabra es doctrina, en algunas versiones aparece como doctrina, debemos de saber qué estamos nosotros comiendo para poder aprender o poder alimentarnos de Dios. Fíjese qué interesante esto, porque muchas veces nosotros estamos dentro de una iglesia porque tenemos afinidad con alguien, porque, hermanos, somos amigos de alguien, porque ahí está un familiar, o porque ahí, hermano, está, qué sé yo, algún vínculo. Pero fíjese qué raro, porque
una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer es buscar un lugar en donde yo me pueda alimentar verdaderamente, cuidar mi enseñanza. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuidar mi enseñanza. No es que, hermano, menospreciemos, hermano, de ninguna manera. Yo creo que Dios a cada quien le da, hermano, conforme Él quiere y conforme la capacidad de cada uno. Pero yo recuerdo cuando nosotros nos íbamos a congregar, hermano, una de las cosas que comenzamos a pensar es: ¿dónde nos vamos? ¿Para dónde? Y comenzamos, hermano, a buscar. El Señor nos decía: no, claro, Él ya tenía preparado algo para nosotros, meternos al ministerio, etcétera. Pero nosotros lo que íbamos viendo, lo que íbamos buscando es la enseñanza de la palabra del Señor. Yo en eso soy celoso. En eso soy celoso, hermano. Cuando le digo yo a usted, hermano, que lea libros para aprender, yo soy muy celoso con los libros. Yo los leo y de entradita, hermano, cuando dan el prólogo, la introducción, los agradecimientos, ya uno ya va viendo más o menos el comportamiento de ese libro y uno dice, y le revisa el contenido y dice uno, no, este libro no debería de leerse. Hay libros que solo son motivacionales. Y como le dije la vez pasada, no tienen ningún solo versículo de la Biblia. Ahora, usted debería de cuidar su enseñanza estudiando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor constantemente. Eso me lo van a oír, hermano, me lo van a oír que se lo repita todos los días si es necesario, hasta el día, hermano, en que ya no esté predicando más sobre esta faz de la tierra, lo voy a dejar de decir. Pero el cristiano debe de leer la Biblia. Entonces alaban a Dios. Entonces tienes que cuidar, número uno, tu conducta, y número dos, tu enseñanza. Yo espero que tú no estés en esta iglesia, hermano, por afinidad. Espero que no estés en esta iglesia por afinidad. Espero que estés en esta iglesia porque tú dices: me estoy alimentando, estoy aprendiendo. Se cuida la enseñanza para poder aprender más de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Veamos otra rápidamente. Entonces ya vimos qué es lo que tenemos que cuidar: la conducta y la enseñanza. Segunda de Juan capítulo 1 verso 8, versión lenguaje sencillo, dice de la siguiente manera: ten cuidado. ¿De qué? Para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Ten cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. Ahora, va muy relacionado con la enseñanza. ¿Por qué? Si nosotros vemos el verso 9 y el verso 10, dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Fíjese qué interesante esto. ¿Sabe por qué es interesante? Porque la Biblia nos enseña que estos hermanos habían recibido mucha enseñanza buena, enseñanza que venía del Espíritu de Dios, enseñanza que la dieron los apóstoles, hermano. Mire, cuánto no hubiéramos querido, ¿verdad?, que tuviéramos al apóstol Juan, que nos hubiese enseñado el apóstol Juan o el apóstol Pedro uno de sus mensajes, o oír, hermano, al apóstol Pablo, hermano, disertando uno de esos mensajes que se echaba hasta medianoche, hermano, y ricos en la palabra del Señor, ricos en la revelación del Padre. Y todo eso lo había recibido la iglesia, hermano, de este tiempo. Y dice entonces: tengan cuidado de no echar a perder eso.
Pero después les dice cómo es que se puede echar a perder. La forma en que se echa a perder es cuando, hermano, nosotros nos desviamos por otra clase de enseñanza que no se nos dio. Ahora, ¿de qué no debemos de cuidar en este último tiempo nosotros? Número uno, nos debemos de cuidar de la iglesia emergente. La iglesia emergente está trayendo un montón de enseñanzas que son enseñanzas peligrosísimas. Por ejemplo, la iglesia emergente está permitiendo que hayan dentro de la iglesia pastores homosexuales que hablan de la diversidad de género como que si eso existiera en la palabra de Dios. Que hablan de la homosexualidad, hermano, que la debemos de recibir, que no debemos de ser tan agresivos o tan, hermano, radicales, conservadores como lo hemos sido hasta este momento, porque Dios nos ama a todos. Sí, ciertamente Dios ama a todo, pero cada cosa en su orden. Y la Biblia dice que Dios aborrece al hombre que se echa con el hombre. Pero por ahí salen ahora, por ahí anda un video famosísimo, hermano. No un video, muchos de que lo llaman a foros en la televisión, en la radio, en las redes. Primer pastor en Latinoamérica gay. Y hermano, he visto algunos foros. Hermano, ¿qué le digo? No sé si utilizar esta palabra, pero es unas brutalidades. Yo digo, ¿de dónde se sacan esto? Pero mucha gente lo aplaude. ¡Wow! ¡Qué bueno que la iglesia cristiana está recibiendo ya a esta gente! Sí, que nadie le dijo que nosotros no recibíamos a esa gente. Nosotros recibimos a todo el que entra y lo recibimos con amor. Pero uno de los mensajes es: acepta al Señor Jesucristo, arrepiéntete y acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador y deja de pecar, porque la homosexualidad es un pecado. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero esta iglesia emergente está trayendo estas enseñanzas. Entonces le dice Juan a la iglesia: tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que nosotros le hemos enseñado. ¿Por qué? Porque el verso 10 dice: si alguno viene a vosotros, hermano, trayendo otra enseñanza, no lo recibáis en casa. Si le llegan a tocar aquellos que caminan con un gorrito y así como con corbatita y todo el asunto y un bolso así que muchas veces es negro y llevan unas libretas que se llaman atalayas, no lo reciba en su casa para que le enseñen. Ellos no creen que Cristo Jesús es Dios. No lo reciba. Ahora, si son amigos suyos y lo vuelvo y repito, no están con ese tipo de intención, recíbalos. Pero si le tocan la puerta para decirles de que le van a ir a enseñar, de que mira el reino tan precioso, que no hay infierno, y lo quieren confundir con Gehenna, Seol, etcétera, y no creen que Jesús es Dios, malinterpretan ese mérito que es de Dios, exclusivamente de Jesús. De entradita, en un solo versículo, desbaratan toda la Biblia cuando dicen: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios con D pequeña, era un Dios con D pequeña. Desde ahí desbaratan toda la escritura. Cuando lleguen con este tipo de enseñanza, no lo reciban.
O sea, no, perdón. No le estoy diciendo que le cierre la puerta, hermano. Sino que, ¿sí? Es que mire, le venimos a hablar. No, muchas gracias. Yo soy cristiano, voy a la iglesia, ya comprendo la escritura, le agradezco mucho. Siga a la siguiente casa. No, ¿verdad? Mejor que no se vayan a la siguiente casa. Mejor que se vayan a su casa de una vez. Porque tal vez nosotros no lo recibimos, pero ellos sí le van a recibir la enseñanza, hermano, y toda torcida. Comúnmente cuando llegan hermano a tocar la casa, que gracias a Dios no llegan. Pero cuando llegaban allá, recuerdo en Guatemala, y me llegaban a tocarle, y yo lo primero que le decía, mire, yo recibo lo suyo si nos ponemos de acuerdo que Jesús es Dios. Pero como yo sé que para ellos Jesús no es Dios, no recibe enseñanza de los mormones, no recibe enseñanza de los adventistas, no recibe enseñanza de los judaizantes, ni se ponga a discutir con ellos, porque hay gente necia que se pone a discutir. Lo lleva, lo sientan en la casa y comienzan, dime que te diré. Eso, la Biblia menciona que eso es necedad. Mejor dígale, mira, no nos vamos a poner de acuerdo, mejor ni toquemos el tema. Porque yo sí creo en Dios, creo en Jesús y creo en el Espíritu Santo, y que son una sola persona. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí pierden la Biblia, no, y lo podemos ver de Génesis a Apocalipsis. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué espíritu? Bueno, ya se lo dije a gritos partidos, ya me escucharon todo el mundo, pero no lo reciba. O sea, es que, mire, yo no le estoy diciendo que usted se vuelva enemigo. Yo no le estoy diciendo que le tire las puertas en la casa maleducadamente. Yo lo que le estoy diciendo a usted, cuando le lleguen con ese tipo de enseñanza, porque ahora los judaizantes y todos ellos vienen, hermano, queriéndonos enseñar un montón de cosas, que Yeshua, que está bien, si Jesús es Yeshua en la Biblia, amado hermano, está bien, pero Jesús, Yeshua, es exactamente lo mismo. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que subió al madero, murió y resucitó por nosotros. Gloria a Dios, y está a la diestra del Padre como abogado por nosotros. Pero ahora resulta que vienen como, es que esto no es nuevo, hermano. Usted lee el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un claro ejemplo de una iglesia que se torció por otra enseñanza. Le dice Pablo, ¿quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los vino a enredar para que desobedecieran la verdad? Pero ¿por qué cree que pasó? Porque entraron. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan? Dice Juan, no lo reciban en casa. Y Juan va más allá todavía, un extremo más allá, que quisiera que tuviéramos un equilibrio en cuanto a eso, porque dice, ni lo saludéis. Porque el verso 11 dice, si usted lo apuntó por ahí, lo llega a leer a su casa, por favor, en el nombre de Jesús, dice, pues el que lo saluda, ni siquiera dice el que lo recibe, el que lo saluda participa en sus malas obras. Entonces todo aquel que no confiese que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios, no lo recibamos. Yo ya soy cristiano, hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque meterse en esas discusiones, uy. Bueno, mejor pasemos a la otra. Marcos 8:15 dice, y él les encargaba diciendo, ay, mire esto, hermano, tengan cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Usted sabe que hemos explicado que aquí la levadura se trata de doctrina.
¿Cuál era la doctrina de los fariseos? Era una doctrina radical, era una doctrina, hermano, que era extremista, o sea, legalista. Si Jesús no se lavaba las manos, lo condenaban porque no se lavaba las manos. Si Jesús se sentaba a platicar con los pecadores, a transmitirle el mensaje del reino, hermano, lo acusaban y lo condenaban por sentarse con un pecador porque le estaba hablando del reino de los cielos. Si Jesús hacía un milagro en el día sábado, lo condenaban porque el día sábado se debía de guardar según la ley de Moisés. Jesús no podía hacer absolutamente nada porque estaban sobre él condenándolo. Y yo no sé, hermano, si usted ha visto, pero ese es el pan de cada día de muchos. La condenación. Todo está malo. Todo es malo. Jesús, hermano, les reprochó un montón de veces. Jesús, hermano, les contradijo un montón de veces. Jesús, hermano, les llamó hipócritas. Les quiso enseñar, les quiso llevar al reino de los cielos, hermano, hacia el mensaje que él venía predicando, y no lo recibieron porque legalista, ese es, hermano, como es extremista, no recibe el mensaje, aunque sea verdad. Aunque sea verdad, no lo recibe. No, y qué triste eso que nos contó la hermana, ¿verdad? De gente que le está pidiendo al Señor, y lo peor de todo es que no escucha la voz de Dios. Porque yo no creo que Dios nos lleve, hermano, hacia lugares en donde la comida es una comida torcida. No podemos torcer la palabra del Señor. La palabra de Dios debe ser clara. ¿Quién se confunde, hermano, con esa doctrina? Bueno, pero están los dos extremos, y eso sí es cierto. Entonces, tengan cuidado. Ahora, hay otra doctrina que es la de Herodes. La doctrina de Herodes no mucho se habla, pero la doctrina de Herodes se basa en Estado, iglesia, gobierno, iglesia. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. Mezclaron las dos cosas. Entonces, ellos se mezclaron tanto que al día de hoy los vemos mezclados entre la política y la religión, de tal manera que ellos viven en los dos ámbitos. Entonces Herodes quería tener, hermano, una cercanía al pueblo de Israel, trayendo la religión hacia ellos. Por eso es que construye el templo, que el tercer templo se llamó el templo de Herodes. El primer templo que lo hizo Salomón, el segundo templo, hermano, que lo reconstruye Zorobabel, y el tercer templo que se le llama el templo de Herodes, porque él lo reconstruye, lo remodela, mete ciertas cosas, hermanos, paganas, y los sacerdotes, ellos tenían la cercanía con Herodes porque era el gobierno. Entonces ellos no podían decir nada contra el gobierno. Es por eso que a Juan el Bautista le quitaron la cabeza, porque Juan el Bautista se comenzó a meter a decir lo malo que estaba haciendo, hermano, Herodes, y entonces le cortaron la cabeza. Nada tiene que ver la chicha con la limonada. ¿Cuántos alaban a Dios? Nada. Si podemos nosotros dar una postura, si podemos nosotros hablar algo a favor o en contra, no debe de ser, hermano, nuestro mensaje. Simple y sencillamente un consejo o una cuestión, hermano, del panorama que se está viendo, pero no más allá. Ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, nada. Esa era una doctrina, es una doctrina errada. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nos cuidemos. Entonces ya llevamos, cuida tu conducta, cuida tu enseñanza. Cuídate de que no te lleven otro tipo de enseñanza y echen a perder lo que ya el Señor te dio. Y ahora cuídate de la doctrina de los fariseos y de los de Herodes. Veamos otra. Yo tengo una cantidad de texto, hermano, en este mensaje, increíble, pero vamos a hacer por lo menos unas 4 partes para este mensaje. Lucas 8:18 dice: así que tengan cuidado
de entender lo que oyen. Porque el que entienda se le dará más a entender, y el que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entiende. Hace poco estuvimos dando un mensaje acerca del entendimiento, discernimiento, entendimiento. Pero mire lo que dice: tengan cuidado de entender lo que oyen. Porque es que Jesús, en este caso Jesús, insiste en esto en la Biblia. Porque tendemos nosotros a dejar de cuidar lo que deberíamos de estar poniendo atención, que es la palabra de Dios. Si vamos a oír el mensaje, ya sabe usted que usted tiene 1 hora, 40 minutos, 50, 1 hora, 10 minutos para sentarse y decir: no me puedo desconcentrar de esto, no me quiero perder una sola enseñanza que el Señor nos venga a dar esta noche o este día. Yo ya le he contado a usted de gente que escucha, por ejemplo, ahorita acabo de decir: no los reciba. Cualquiera puede decir: no, es que el pastor no quiere que recibamos a nadie, y le tira la puerta, hermano, en la cara de la gente, o hermano, insulta a la gente diciéndole que usted no es esto, no es lo otro. Y eso me enseñaron. Yo no enseñé eso ahorita. Yo dije: no reciba la enseñanza de esas, hermano, sectas religiosas. No la reciba. Ahora yo le pregunto: ¿y qué necesidad nosotros tenemos de andar recibiendo otra enseñanza? Si tenemos enseñanza para, hermano, mire, como decía un pastor la vez pasada, y tiene mucha razón, me dice: son tantas enseñanzas las que nos dan, hermano, que hay veces, mire, tendría yo que tener mis 24 horas abiertos, mis oídos con conectores aquí en los oídos, para mis ojos, perdón, y mis oídos, para estar escuchando mensaje tras mensaje que se predica. Y tiene razón. ¿Para qué vamos a andar escuchando otro mensaje? Y cuando le digo ¿para qué vamos a andar escuchando otro mensaje?, no le estoy diciendo solo escuchemos los de la misión, los del ministerio. No. Hay otros predicadores muy buenos también, que si Dios, hermano, nos pone a escucharlo y nos va a bendecir, gloria a Dios. Pero no de esa gente. Entonces no. Entonces el que puso atención dice: ya sé lo que quiere decir el pastor, ya entendí. Pero el que no pone atención le va a tirar la puerta en la cara a la pobre gente. Y ellos no tienen la culpa de que los tengan engañados. Bueno, tal vez sí, ¿verdad? Porque deberían de salir de ello en el nombre de Jesús. Pero ellos, hermano, ellos creen que andan haciendo lo correcto. Sí, yo le he contado que ayer, hermano, una hermana me escuchó la vez pasada que yo dije, bueno, eso no aquí, pues en Guatemala, me escuchó de que yo dije de que si usted venía a la iglesia y que venía con su actitud, es que fíjese que en la otra iglesia mi pastor hacía esto, es que fíjese que en la otra iglesia las mujeres hacían esto, es que fíjese que en la otra iglesia se hacía tal cosa. Entonces yo le digo a esas personas, y tengo, hermano, lo afirmo y lo digo, lo vuelvo a repetir, le digo: mejor regreses entonces a su iglesia. ¿Qué vino a hacer aquí? Si ya todo estaba bien, según ellos. Entonces la hermana, y le dije: yo no quiero que se vaya nadie. Ningún pastor quiere que se le vayan las ovejas. Al contrario, lo que queremos es que vengan, que reciban la palabra. Pero si usted se quiere ir, le digo: ahí está la puerta, le bendecimos, y váyase a su iglesia donde se siente bien. Pues la hermana no llegó 15 días, y cuando se la encontraron dijo que yo había corrido a los hermanos. No puso atención. Y es que, hermano, yo le doy un consejo: si usted se vino a congregar aquí, métase en la visión. Tal vez se le va a encontrar. Hay cosas que sí, yo sé, yo entiendo eso, porque yo pasé por todo eso. Hay cosas que, ¿y por qué se hace esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? Y uno, hasta que uno se comienza a acoplar, y uno dice: ya entendí esto, ya entendí por qué esto, qué bonito. Porque hasta eso, mire, cuando usted no entiende algo, no lo disfruta.
Pero cuando usted logra entender las cosas bien, las va a comenzar a disfrutar de verdad. ¿Cuántos alaban a Dios? Ayer fue una noche muy bendecida porque el mensaje la enseñanza de liderazgo que llevé, me dice Dani, me dice, yo le dijo a la iglesia, yo no me comunico casi con mi hermano, le dijo. Y miren lo que Dios nos trajo hoy. Porque han estado pasando ciertos problemitas así de ese índole, que no se ponen de acuerdo los líderes, no se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Y entonces, y el mensaje fue eso. El mensaje fue precisamente la sinergia ministerial, la colaboración que debemos nosotros de tener, hermano, entre líderes, con la iglesia, etcétera. Y fue bellísimo, porque la administración se vio como cayó la administración sobre el pueblo. Y entonces cuando les pregunté, ¿hay alguna pregunta para que ustedes, para respondérsela si tienen alguna duda? Y no, todo clarísimo. Dios nos vino a hablar, qué bendición. Se sintió la diferencia. Entonces, cuando uno entiende, hay veces que no entendemos que Dios quiere que nosotros entendamos. El Señor para acá, ven y ve, vuelve a ver, y nosotros viendo para otro lado. Es tremendo, mire, tremendo realmente, tremendo. Ahora, por ejemplo, esas personas que estaba diciendo la hermana, ellos le estaban pidiendo al Señor, pero como nosotros debemos de saber los tiempos y las visitaciones, y ellos llegaron a visitarlos, ellos hubieran visto qué era lo que traían ellos, y decir, pero no concordamos, porque lo que me enseñaron a mí antes no era esto. Entonces ahora me voy a levantar con esa duda y me voy a ir a buscar ayuda. Si ellos están en lo correcto, voy para allá, y si no están en lo correcto, Señor, quítamelos del camino. No es eso lo que es como aquel que pide trabajo, ¿no? Yo ya le he contado muchas veces, pide trabajo. Y Dios, hermano, es que Dios prueba nuestros corazones. Y llega la primer noticia de trabajo es de lunes a viernes y todavía haciendo horas extra. Ya se dejó de congregar. De lunes a domingo, perdón, y ya se dejó de congregar. Y lo primero que decimos, como no estamos en la línea del Espíritu, qué bendición, hermano. Mire, usted oró y vino el trabajo, pero fue una prueba para ver si nosotros realmente amamos al Señor y decimos, no, estoy muy necesitado, Señor, y tú sabes que estoy necesitado, pero este trabajo no me conviene porque me va a apartar de ti. Entonces es lo mismo que ellos debían de hacer. Cuando nosotros le pidamos al Señor, hermano, no nos vayamos de boca a la primera. Yo por eso digo, yo le digo al Señor, Padre, perdóname por tener la misma actitud de Tomás, pero Tomás no estaba tan lejos de la realidad, porque si todos te vinieron pidiendo señal, Señor, te vinieron pidiendo confirmación, Señor, ¿quién soy yo para? Tú sabes que yo soy menor que todos ellos y yo necesito tu confirmación. Por eso es que hay veces que, hermano, hay gente que uno quiere que haga las cosas rápido. Ya. Yo le digo, no, paciencia, hasta que el Señor me termine de confirmar. Y mi tiempo no es el tiempo de Él, ni tu tiempo es el tiempo de Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Tengan cuidado. ¿De qué? De cómo entienden. Por eso yo le digo, mire, apunte. Y si no apunta, de repente el tema lo sacamos ahí en línea. Vuélvalo a escuchar. Porque muchos podrían decir, pero si ese ya lo predicó en la iglesia, ¿para qué lo voy a volver a escuchar? Yo lo escucho hasta 3 veces. Y que yo soy el que lo predico. El suegro dice que ¿por qué lo pongo tantas veces? Y usted no sabe cómo yo mismo, hermano, cuando me escucho yo me bendigo y digo, wow, Señor. Wow, porque mire, para nosotros es un privilegio predicar desde aquí para allá. Pero usted tiene un privilegio de escuchar, de recibir.
Y aunque nosotros estamos recibiendo, hermano, porque cuando estamos estudiando estamos recibiendo, pero hay cosas que aquí en el altar el Señor las hace espontáneamente, y muchas veces uno, como está hablando y está tratando de transmitir, no capta tal vez el mensaje como lo está captando el que está escuchando. Y yo le digo una cosa, la Biblia, cuando usted la lee una vez, la lee 2 veces, la lee 3 veces, la lee 4 veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay versículos que usted dice, pero tantas veces que leí este versículo y hasta ahora lo entiendo lo que quiere decir el Señor. Porque así es Dios. Por eso Dios dice que leamos constantemente su palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Veamos otra rápidamente y con esta voy a ir terminando. Lucas 17:3, versión PDT dice: tengan cuidado. Nótese bien que todos los versículos que hemos leído es tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Estos son aspectos que debemos de cuidar en nuestra vida espiritual. Gálatas no se cuidó y le dijo Pablo: ¿quién les apartó de la verdad para que obedecieran la ley judaica? ¿Quién? Tengan cuidado. Si tu hermano peca, corrígelo. No quise poner la versión Reina Valera, ni la versión, ninguna de las Reina Valeras, ni la versión Biblia las Américas, porque se malinterpreta. Porque la versión Biblia las Américas o Reina Valeras dicen repréndelo. Repréndelo. Entonces estamos acostumbrados a maltratar a la gente, porque como pecó ya lo llamamos hijo del diablo, hijo del infierno, hermano, hijo de la llorona, de Chita, ¿verdad? Ya son tarzanes y ya son de todo. Los ofendemos. Y yo quiero decirle de que aquí lo que está diciendo es tu hermano. Y si es tu hermano y yo le llamo hijo del diablo, entonces yo también lo soy. Reprendo en el nombre de Jesús. Entonces mire lo que dice: ten cuidado, si tu hermano peca, corrígelo. Corrígelo. Ahora mire lo que dice: y si se arrepiente y deja de pecar, perdónalo. No, hermano, no ande condenando a la gente. No ande condenando a la gente, más bien deséele que se vayan al reino de los cielos. No ande condenando a la gente como muchos. Hijos del diablo, payasas de Satanás, títeres de la que... No. Pecó. Vaya a restaurarle. Dice la Biblia: usted que es mayorcito, que ya es madurito, vaya y restáurelo. Y si se gana esa alma, ha ganado mucho. Entonces tengan cuidado. Porque es que Pablo dice, perdón, ¿por qué Jesús? Es que aquí en la enseñanza de Jesús, Padre bendito, ¿por qué Jesús dice eso? Porque sabe que nosotros los hombres tendemos a juzgar las cosas de una manera perversa, muchas veces dañina, maligna, muchas veces. No mire que cuando llevaron a la mujer adúltera, que la encontraron en adulterio, hermano, la iban a apedrear, y se encontraron con Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos o no? Porque eso es lo que dice la ley de Moisés. El que no haya pecado, que tire la primer piedra. Ahora, más impresionante es el versículo que le sigue. Si usted ya lo tiene por ahí, dice el versículo 4: y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, dice, perdónalo. Hermano, eso, mire, qué tremendo, qué tremendo. Dios nos enseña, hermano, es que el perdón es restaurador. El perdón es restaurador. Yo sé que del mundo traíamos ya, hermano, traíamos
la costumbre de no perdonar a la gente porque decíamos, no, la va a volver a hacer. ¿Se recuerda cuando su esposo, su esposa le llegaba a pedir perdón? Lágrima de cocodrilo, porque lo va a volver a hacer. Y no lo perdonaba. No, la Biblia dice que perdonemos a nuestro hermano. Si 7 veces peca contra ti y 7 veces llega a pedirte perdón, dice, perdónalo. ¿Qué debemos de cuidarnos entonces nosotros? Debemos de cuidar, número 1, de corregir a los hermanos que pecan. Pero esa corrección es una corrección de amor. ¿Les va a doler? Sí, les va a doler, porque a quien le dicen la verdad muchas veces duele. Pero es bueno ese dolor. Cuando usted se hace una herida y se desinfecta con alcohol, le va a arder, pero ese ardor es bueno, porque le va a matar bacterias, microbios, y va a impedir que esa herida se infecte. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros, si nos creemos espirituales, entonces perdonemos y restauremos a la gente. Cuidémonos de hacer eso. Y no vengamos trayendo cosas, hermano, que no son las correctas. Estoy tentado por ir a otro versículo, pero ya son las 7:59 de la noche. Creo que es un muy buen tiempo para poder ministrar esta palabra. Pero tengo muchos versículos más que en donde vamos a hablar acerca del cuidado que debemos de tener. Pero ahorita ya hemos hablado de varias formas, de varias áreas que debemos de cuidarnos. Cuidar nuestra actitud, nuestra enseñanza, cuidarnos de la doctrina de los fariseos, de los Herodes, cuidarnos, hermano, en cuanto a la forma del trato con nuestros hermanos que pecan y que muchas veces lo van a hacer contra nosotros. Por eso yo creo en el nombre de Jesús que Dios quiere, hermano, seguirnos enseñando esto, porque es tu responsabilidad cuidarte, cuidar tu vida espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, póngase de pie. Póngase de pie. Debemos de cuidarnos, hermano. Yo ayer estaba en lo que íbamos a dar la enseñanza de líder. Pusimos una radio X del planeta Martes y estaba un predicador. Y bueno, usted sabe, ¿verdad? A gritos partidos, como que estaba peleando con todo mundo. Y de repente dice, es que esos hermanos que no les gusta andar la Biblia, uno tiene que andar la Biblia en las manos para que todo mundo sepa que uno es cristiano. No, mire hermano, andar la Biblia en la mano no quiere decir que seamos cristianos. No quiere decir eso. Usted le revisaba a mi papá el bolso, andaba una Biblia que era color blanco, lindísima la Biblia, y no era cristiano. Entonces decía, es que esos que andan sus Biblias en sus celulares porque ahora se avergüenzan y que eso no es de Dios, y que cualquiera que lo escucha, hermano, y que no está bien cimentado en la palabra del Señor, lo hace tropezar. Porque ya esa persona se vuelve criticona de las que utilizamos el celular o tablet o computadora para poder predicar la palabra del Señor. Y yo digo, Señor bendito, pero sí, que acaso no sabrán que tener un programa de estos, una aplicación de estas donde tiene más de 150 Biblias, cerca de 200, creo que ahorita tiene la última aplicación, donde tiene diccionarios, concordancia, donde tiene un montón de herramientas preciosas para poder hacer para Dios, hermano, poder estudiar y dar un mensaje, hermano, bueno, correcto, para alimentar el cuerpo de Cristo. Yo digo, no se darán cuenta. Ahora yo le voy a decir una cosa. También es malo que usted venga y agarre su celular y en el culto esté chateando.
y está ahí con su celular como que está leyendo la Biblia y está chateando. No, tampoco eso es correcto. Yo ahí si no, ya no voy. Pero si usted tiene su Biblia para estudiar la palabra del Señor, hermano, a buena hora. En su celular, pues, a buena hora. A buena hora. Porque aquí que damos muchas versiones de la Biblia, usted puede ir, porque tal vez alguno solo tiene una versión de la Biblia y de repente está buscando y dice: no, así no dice la palabra, porque mi Biblia no lo dice así. Pero por eso yo siempre acostumbro a poner la versión entre paréntesis, para que usted lo vaya y lo busque, y ahí le va a concordar, porque esa es la bendición de tener la Biblia en diferentes versiones. Aleluya. Cierre sus ojos, vamos a ministrar esto en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ministrar esto en el nombre de Jesús. Un momento. Que la palabra del Señor nos bendiga en el nombre de Jesús. Nos llene de su presencia. Nos llene del conocimiento. Señor, en el nombre de Jesús. Hoy venimos, Señor, pidiéndote que nos ayudes. Señor, es responsabilidad nuestra cuidar nuestras vidas, y tu palabra dice cómo la debemos de cuidar. Así que ayúdanos todos estos versículos que hoy vimos y que fuimos explicando, Señor amado, según tú nos diste, Señor amado. Yo te ruego, te suplico que en el nombre de Jesús, papito lindo, Señor, nos ayudes a grabárnoslos para poder practicar tu palabra y poder, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Aleluya. Oh sí, Señor. Llénanos, Señor amado, del conocimiento de tu palabra, del Espíritu que revela tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Díselo. Aleluya. Hoy sobre mí, Señor amado, una lluvia de tu palabra, de tu presencia, de tu revelación. Señor, en el nombre de Jesús, que esa lluvia bendita haga germinar la semilla y la haga crecer y dar frutos en el nombre de Jesús. Señor, ahora, papá, en el nombre de Jesús, trae la administración en el nombre de Jesús. Oh papá, te adoramos, te glorificamos, te damos la gracia, la gloria, la honra. Gracias. Oh sí, Señor, gracias. Gracias. Digno eres. Bendito seas. Gracias, Señor. Padre, sellamos esta palabra. Que el escribano del Espíritu, Señor, selle tu palabra en cada corazón, en cada mente, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. La gloria y la honra a ti te pertenecen, Señor. Gracias. Lleven bien a mis hermanos hasta sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús.
Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor le continúe bendiciendo, amado hermano.